Bueno, pues saludos para todo el mundo, estéis donde estéis y a la hora que os encontréis. Bien, este era el segundo evento, es el segundo evento de curso de educación expandida de MOOC Educará y INTEF, y hoy teníamos previsto entrevistar a Dolores Rey, pero hemos tenido un contratiempo, más bien ella ha tenido un problema con unas muelas y tal, y entonces en principio queremos disculparnos porque en principio no va a poder estar aquí. Él está tratando de llegar a casa después de haber tenido una sesión de dentista de estas urgentes que son tan malas, y esperemos que se encuentre bien y que se recupere bien, porque ha sido una cosa totalmente sobrevenida y no podemos hacer otra cosa, nada más que disculparlo con vosotros. Por el principio, el evento sigue hacia adelante. Bien, nosotros estamos, como sabéis, en la semana 4 del curso. Esta semana hemos estado trabajando el tema del profesorado como DJ, ¿de acuerdo? Y sobre todo tenemos un contenido de semana muy mediático, ¿no? Muy mediático, con actividades multimedia, con actividades de meme, actividades de hacer GIFs, actividades de Mashup, todas en contenido de imagen y de vídeo, que son muy divertidas, y me imagino que estaréis al tanto de ello y andando con vuestros primeros experimentos visuales. Bien, vamos a ver un poco, entonces, esta semana el trabajo que hemos tenido que ir desarrollando, y como veis, pues aquí tenemos la tarea de los memes, que era la primera, es la más sencilla. Meme, como hemos estado viendo esta semana, es un concepto que ha venido cambiando porque en su origen tiene un origen científico, y luego pues se convirtió en una manera de comunicarse universalmente, ¿de acuerdo? Para crear mensajes para el alumnado. Pues esta semana también hemos estado viendo a compañeros y compañeras creando sus memes y enviándolos, compartiéndolos por Twitter, en la página de Facebook, y como veis, pues tenemos de todo un poco, ¿no? Siempre intentando el buen humor, la comunicación y intentar, pues, hacer que nuestro alumnado piense, ¿no? Aunque no te haga falta, como dice aquí este personaje, es importante que hay que pensar. Muy bien. Por otra parte, parece que... pues tenemos aquí a Dolores Rey. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras, lo primero? Bueno, me acabo de sacar una muela hace una hora, de hecho no puedo hablar muy bien, ya no sé si bueno, tengo la prueba dormida todavía. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy agradecidos por verte por aquí, la verdad, porque sabemos que es una situación muy puñetera la que has tenido que enfrentar. Claro, ha sido así de urgencia y ya te digo, creo que de hecho no articulo muy bien, creo, pero bueno, ¿qué tal? Por lo menos saludaros un poco y esto, y a ver qué tal. Bien, pues como sabéis, Dolores de formación es psicóloga social y lleva muchísimos años trabajando con los medios, trabajando social media, comunicando, dando clases en la universidad. Como en el perfil de Wikipedia podéis ver toda su trayectoria profesional, y también tiene una escuela que a mí siempre me llama la atención. El nombre de la escuela de Caparazón, ¿por qué es, Dolores? Bueno, el caparazón viene del blog, que ya lleva unos años, desde 2007, y ya te digo, lo del caparazón viene del blog, ¿eh? No, todo el entorno es el caparazón, el blog, la escuela, el canal de YouTube es el Caparazón Insight, y bueno, todo el origen es el blog, y bueno, la curiosidad es que viene de una canción de Marea, no sé si conocéis el grupo, pero bueno, una canción que me gustaba, y en aquel momento pues inauguré el blog con ese título, vamos. Qué estupendo. No, la verdad es que no conocía el grupo, no tenía mucha idea. Bien, como has dicho, pues tu trayectoria desde el año 2009, 2007-2009, cuando estaba la red 2.0, pero nosotros en aquel tiempo también, como tenemos el curso de expandida, más o menos el colectivo de educación expandida empezó también me imagino, a moverse por aquellos años.
Ujú. Y realmente yo también te quería preguntar un poco para empezar, pues, ¿cómo lo vivías? ¿Qué te suena a ti la educación expandida de ese momento? ¿Cómo lo vivías tú? ¿O cómo Bueno, llegó allí? a ver, era el momento de la educación 2.0 y de ahí pues partían distintas metáforas, el aprendizaje invisible, la educación expandida, en fin, digamos que varia gente, educadores y gente interesada en formación en aquel momento, empezamos a hablar de todo esto y aplicándole ya, yo siempre digo distintas metáforas, pues que esto va algo con el aprendizaje invisible, al conectivismo, todas estas, era un poco el ver cómo estaba cambiando el aprendizaje y el ver cómo pues la educación se volvía eso, se volvía posible en todos los lugares, en todos los contextos, desde luego fuera de la escuela, desde luego en la red. Y ya te digo, educación expandida, pues para mí era el colectivo CEMOS y toda esta gente y con los que he coincidido en varios eventos, en la charla TED, esta que en Madrid, no recuerdo ahora el año. Pero bueno, que ya te digo, era un poco toda esta idea de que el aprendizaje salía un poco de las escuelas y se ampliaba la red de Internet como oportunidad de aprendizaje y de aprendizaje permanente. Educación informal, educación 2.0, todas estas cosas, vamos. Estupendo. Yo quiero también comentar al personal que haya por ahí siguiéndonos en redes que si quieren enviar alguna pregunta en particular que para nuestra invitada, que le vuelvo a agradecer muchísimo el esfuerzo que está haciendo personal. La verdad que no hablo muy Y bien, no, si me conocéis, la verdad que no, me cuesta hablar, un poquito, pero bueno, se hace lo que se puede, pero tengo esta parte de la boca totalmente dormida todavía. Hace una hora ya te digo que me han extraído la muela, hora y media, o sea que creo que pues, me queda un ratito, vamos, pues como complemento tampoco queremos abusar de la situación porque nada, sabemos no que te te encuentras preocupes. mal y en el momento en que tú pienses que, pues mira, es que vamos a descansar, pues descansamos y podemos seguir nosotros No te preocupes, hablando de otra manera, ¿de acuerdo? no te preocupes, Bien, de momento vamos bien. muchísimas gracias, doctor. Bien, en este tiempo, la red se ha abierto. En este tiempo, también empiezan a aparecer ahora muchos fantasmas, muchas amenazas para la red social. También los comentas mucho tú en tu nuevo videoblog del Caparazón Inside, que me parece una aventura fantástica de haberte lanzado después de tanto tiempo, ¿no? Trabajando en la red y en contacto con la red, haberte lanzado a la aventura de hacerte una youtuber también tú. Y realmente entonces te pregunto, ¿son las redes tan abiertas ahora como eran entonces? Ahora que hay tanto debate sobre la libertad de expresión, por ejemplo, sobre problemas, sobre qué dice la gente en redes, qué dicen unos, qué dicen otros. ¿Es realmente tan abierta la red en la actualidad como parece? Ujú. ¿O está amenazada por qué? ¿Qué cosas Ya. amenazan la libertad? Bueno, En mira, tu el opinión. tema es muy interesante, pero es que me deja un detallito de lo de la educación expandida que sí que recuerdo que participé en un libro, es que he visto por ahí que poníais la portada del libro de educación expandida y es verdad que participé en un libro hablando precisamente de los MOOCs, creo, en aquel momento, escribiendo un capítulo dedicado al tema de los MOOCs, creo recordar, no recuerdo muy bien, sé que estaba Pistitelli también y ahora he visto por ahí la portada, sí, la estáis poniendo ahora, veo la pantalla pequeñita y he recordado pues aquel momento. Y recuerdo también una curiosidad y es que conocí a Jim Groom, que en aquel momento se hablaba mucho de Jim Groom y del edupunk y era una de las inspiraciones también de todo esto. Y le conocí en Puerto Rico en unas conferencias y nada, nos tomamos un gin tonic allí, que era muy aficionado a los gin tonics y bueno, como curiosidad, que conocí a Jim Groom y bueno, me acordé de aquel, no sé si recordáis el WordPress o tenían los puños dibujado el logotipo de WordPress. Y bueno, pues nada, recuerdos que me han venido ahora de aquella época y también en relación a la educación expandida y todo esto. Bueno, y respecto a la segunda pregunta, yo creo que, a ver, mira, yo identifico últimamente dos amenazas. La primera creo que más grave que la segunda, bueno, igual de graves, digamos. La primera es esto, el tema de contenido falso, de toda la moda ya actual de manipular las elecciones, de manipular las informaciones mediante bots o mediante ejércitos
ciber, pues soldados de alguna forma, rusos o no rusos, que siempre está ahí el fantasma ruso, ¿no? Pues de contenido falso, pero ya no eso, sino contenido pues más patrocinado, más publicitado, etcétera. Un poco esa primera red que parecía una oportunidad de libertad y de liberación, de libertad de expresión, de meritocracia, de una serie de cosas muy bonitas, creo que ahora está en peligro. Parece que la gran salvación a todo esto es blockchain. Se habla de que en el futuro las redes sociales basadas en blockchain serán las que darán la libertad al usuario para ser realmente el dueño de sus datos y el dueño de su identidad digital y, por lo tanto, para garantizar la portabilidad de esa identidad digital a cualquier tipo de red social. O sea, que no sea el dueño Facebook, no sea el dueño YouTube, no sea el dueño Twitter, sino que seamos los propios usuarios. De todas formas, de esto se lleva hablando desde los inicios de Internet, pero realmente creo que estamos en un momento delicado en cuanto a que las noticias que más arriba están en cualquiera de estas plataformas, pues dependen, en mi opinión, demasiado ya de informaciones manipuladas, de publicidad, etcétera, que quedó ya muy atrás aquella época de esa blogosfera más meritocrática y más, pues, por la que muchos pues nos apasionamos y empezamos a disfrutar de todo esto, ¿no? Yo creo que esa es una de las amenazas. Y la segunda que me decías es la amenaza de, yo estoy bastante mosqueada últimamente con YouTube, un poco en el mismo sentido. En el Sí, sentido, eso lo hablaste además recientemente en sí, tu videoblog, sí, comentando el tema este de TrashTubing y el YouTubing eso es. como el contenido basura y toda esta gente que ya como que vale todo, ¿no? Eso es, sí, un poco, mira, yo creo que al final, y nunca he sido conspiranoica, pero creo que sí ha ocurrido algo curioso, y es que después del 15M, después de muchos movimientos sociales, tanto aquí como en Estados Unidos, su 11, bueno, también diré en su Occupy Wall Street, sus movimientos sociales, digamos, de pues ese poder de la organización sin organizaciones que supone Internet, pues de si habéis leído a Sirki o Castells también hablaba de autocomunicación de masas, no sé, todo este nuevo poder del ciudadano, después de un tiempo manifestándose, yo creo que de alguna forma ha sido cooptado y ha sido cooptado mediante la siguiente fórmula. Hay jóvenes que se están informando, que se están autoorganizando, que están poniendo en jaque sistemas gobernantes, dictaduras y no dictaduras o no tan directamente dictaduras en muchos países, ¿vale? Y vamos a tener que hacer algo. ¿Cuál es la solución? Pues la cooptación. La cooptación consiste en el típico, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y ya te digo, yo detecto en YouTube que un poco la forma de volver a alienar a los jóvenes, de parar ese brote de esperanza que creo que tenían. A ver, no me quiero poner pesimista del todo, porque no son todos los que están, digamos, alienándose otra vez, pero que de alguna forma la forma que han tenido el capitalismo más voraz de callar a estos jóvenes, de mantenerles otra vez, de aborregarles otra vez, lo digo siempre así, aunque suene así de mal, ha sido precisamente YouTube. YouTube les está dando la ilusión a los jóvenes de que van a poder ser multimillonarios en muy poco tiempo y sin demasiados problemas. O sea, si os fijáis, el contenido más visto en YouTube es contenido absolutamente basura, es contenido pues violento, machista, en fin, no tengo más calificativos, pero podríamos... hoy salía Nada una edificante, chica... ¿no? Nada edificante y nada Eso llamativo. es, eso es. Es por eso que te decides también un poco a, a lanzarte a la red y hacer el videoblog. ¿Es un poco eso? A ver, no, mira, ¿Hacer una fíjate que llamada al de atención? revés. Fíjate que si hubiera esperado 2 meses no tendría canal en YouTube. Fíjate que fue al revés. Yo empecé en YouTube habiendo leído un libro de uno de sus CEOs, Robert Kinkel, un libro que se llama Streampunk, que, bueno, así como en la tendencia edupunk y tal, siempre pues esa tendencia más libre, más independiente, más anárquica, pues leyéndole me pareció muy interesante porque entre otras cosas decía que YouTube era una plataforma muy democrática porque pagaba a sus pequeños creadores también, no tenías que ser no tenías que tener una gran audiencia para cobrar aunque fuera un mínimo, para
pues para seguir manteniendo esta meritocracia que creo que era tan interesante en los principios de Internet. Entonces me lancé por eso, porque pensé que era una plataforma tremendamente democrática. Y tristemente me di cuenta, y al cabo de 2-3 meses me di cuenta de que no, y de que creo que es la plataforma menos democrática en la que he interactuado hasta ahora. Y eso es decir mucho, teniendo en cuenta que estoy en Facebook también. Y lo digo en el sentido de que los contenidos que se visualizan más en YouTube son aquellos contenidos más vistos y el carácter y al final la viralización o la viralidad cuando la gente es joven, YouTube dice ser reflejo de la cultura popular, yo añadiría de la cultura popular joven, que es la que mayoritariamente está en YouTube, con lo cual cuando se es joven y bueno, un poco descelebrado a veces, sí es cierto que se hace like o se visualizan contenidos por morbo, porque yo soy muy chulito, chulita, por todas estas cosas se visualizan contenidos pues no demasiado éticos o no demasiado cargados de valores, con lo cual eso se mantiene arriba y todo el mundo está viendo ese tipo de contenidos. Me parece una plataforma bastante peligrosa a nivel de que si pretende ser reflejo de la cultura popular, pues lo que hay ahora mismo entre las tendencias más vistas en YouTube no es demasiado edificante, ya lo que decíamos. Aún así, pues ahí seguimos y obviamente todo dependerá de que también sepamos aportar profesores, videoprofesores, etcétera, contenido de calidad ahí. O sea, cuanto menos contenido basura, cuanto más goldtubing, que también lo hay, también hay cosas booktubing y hay cosas muy interesantes a nivel de educación y de cultura, pues menos relevancia tendrán esos otros contenidos tan fáciles de viralizar, pero tan peligrosos como son, pues eso. Hoy aparecía en la televisión una chica que se había colgado de una azotea para tener likes en Instagram. Yo lo digo siempre, o sea, para viralizar un contenido es muy fácil. O sea, tiro al gato por la ventana, no lo voy a hacer, cuidado, y seguro que viralizo un vídeo. No lo pienso hacer porque ni le veo el sentido, ni es eso lo que quiero transmitir, ni le veo la gracia. Y no me parece que esté éticamente, pues que eso tenga valores o una ética como para que sea bueno transmitirlo. Pero es lo que hacen estos chavales, es lo que hacen Logan Paul y otros muchos youtubers, pues que viven de la polémica, viven de dar la nota, viven de eso, de a ver quién la hace más grande. Unos chicos que se tiraban al metro y cuando venía el metro se subían. Eso era viralizable, fantásticamente viralizable. ¿Nos conviene eso? No, pero al tener muchas visitas, eso es lo que está arriba del todo de YouTube y eso es lo que están consumiendo nuestros hijos y los están aborregando otra vez. O sea, después de ver esto, no creo que se te ocurra hacer una reflexión demasiado crítica oculta sobre ningún tema. O sea, no es el contenido que me gustaría que la gente viera en YouTube. Aún así, ya te digo, es una plataforma joven. También cuando somos jóvenes tampoco estamos para tantas cosas cultas, con lo cual la propia evolución de la plataforma y que ya muchos blogueros, mucha gente ya más mayor, educadores, intelectuales, etcétera, expertos aparezcan en YouTube, hará pues que baje o toda la predominancia de ese tipo de contenidos basura, ¿no? En fin, yo recomiendo el vídeo, verlo, el que tengo colgado en la plataforma, no porque lo veáis, sino porque allí lo explico durante 1 hora y media y sin esta muela y con la boca en mejores condiciones. O sea, Sí, sí, eso que quiera verlo, fantástico. yo tu canal lo recomiendo absolutamente por el tema de los temas que tratas y la autenticidad con la que lo haces y todas las referencias que además incluyes durante los vídeos, que además pues son divertidos porque también tienes que trabajar el lenguaje visual y otro tipo de contenidos para acercarlos a la gente, pero realmente a mí lo que me parece más positivo de tu canal es todo eso, ¿no? Es toda la verdad que lleva dentro y todo lo que te puede hacer pensar y darte cuenta de sí. Hay cosas fantásticas, pero tenemos que esforzarnos por hacer que se visualicen y por hacer que se apoye, porque luego la manera que se difunden las cosas es como, por ejemplo, también está pasando ahora a Twitter, ¿no? Que es como la primera herramienta para difamar que se utiliza en los medios clásicos de televisión. Ya basta que haya un tweet para generar, se le da categoría de noticias, se le da categoría de autenticidad, de objetividad, no sé, es una cosa un poco delirante que está pasando también en otras redes sociales, ¿no? Aparte de YouTube. Totalmente. Entiendo que en el caso del vídeo, tiene una potencia tan brutal, es mucho más peligroso y tenemos que ser mucho más vigilantes con él. Y el propio algoritmo de YouTube. Yo leí el otro día en otro libro que publica otro de los responsables en YouTube, que en este caso se llama, no me sale el nombre, Videocracy. Y explican cuál es el algoritmo. Y el algoritmo parece ser que es
tus temas, o sea, tú estás interesado o interesada en unos temas determinantes, vas viendo vídeos y lo que te va mostrando como sugerencia, aparte de la publicidad, obviamente, es lo más visto sobre esos temas o sobre esos contenidos que ya has visto. Con lo cual, para los jóvenes esto es peligrosísimo, porque ves un vídeo de una tontería y el siguiente vídeo que te muestran es una tontería más vista que la primera. O sea, más. Con lo cual, creo que directamente es peligrosísimo, porque es muy difícil si siempre estás viendo vídeos de ese tipo, es muy difícil que te sugieran o que puedas llegar fácilmente a contenidos más serios. Y eso, la propia dinámica, el algoritmo de la herramienta hace muy difícil poder llegar a contenidos de calidad siendo joven. Evidentemente, si ves vídeos de profes youtubers, pues siempre te va a mostrar vídeos de profes youtubers. En este caso cambia la historia. Pero el joven no va a YouTube a ver ese tipo de contenidos, con lo cual las posibilidades de que vean contenidos más interesantes o más éticamente interesantes son pocas. Pero bueno. Se reducen si no enseñamos a buscar, se reducen si no, pues eso, si no colaboramos también en los que sí sabemos teóricamente buscar. Si no enseñamos a buscar, es difícil que la gente encuentre. Claro. Y los educadores, yo siempre digo que hay que avisar a los chavales. Yo en clase el otro día lo contaba y les decía, es que cada vez que visualizáis un vídeo le estáis dando más relevancia. Yo estoy de acuerdo, todos tenemos morbo, todos queremos ver cosas raras alguna vez en la vida, pero tener cuidado porque solo visualizándolo ya le estás dando más relevancia a ese contenido. Eso es algo que la gente no sabe. Yo además les digo que denuncien, cuidado, que los vídeos también pueden denunciarse y si ves algo éticamente que no te gusta, lo puedes denunciar. Pero aún así solo ya no hace falta ni que hagan like, ni que hagan retweet, solo leyendo, imagínate en Twitter, sería que solo leyendo un tweet ya le dieras más visibilidad. Pues así es YouTube, así es y así permanece y así pues se viralizan este tipo de contenidos basura, vamos. Bien, yo entiendo que en la puesta en marcha de tu canal de videoblogging te habrás encontrado a lo mejor algún problema respecto a la técnica. ¿Te ha supuesto algún problema o el tema de...? No. Lo que yo me acuerdo de verte en uno de los vídeos, yo como dando a entender, yo no estoy graciosa o algo así, o a mí me cuesta... No, mira, esto lo hacía, ¿sabes? Es que hay algunos colegas, ya no digo nombres, pero yo siempre digo que hay que adoptar un poco el lenguaje joven. Sí. Pero aún así con cierta medida, o sea, yo puedo hacer el mono como lo puedo hacer o como sé hacerlo con un grupo de amigos, puedo adoptar un carácter más informal, un tono más informal, pero no me voy a pasar y además no creo que sea tampoco el objetivo. Hay que ser natural, yo creo, en YouTube y eso es lo que tienes que mantener. Te lo digo porque sí que he visto a algunos colegas ya de mi edad pues intentando hacer ahí unas monerías que yo no me suenan naturales, quizás sean así con otro grupo de amigos también, pero así de entrada me parecen bastante poco pues naturales, ¿no? Creo que hay que intentar eso, ser auténtico y natural en la medida, y si uno es serio y bueno, ya también hay cosas que sí puedes suplir, pues aportar mucho multimedia, aportar mucha audio, vídeo y cortes rápidos, al editar puedes también intentar hacerlo mejor, pero aún así es curioso porque los jóvenes, yo me estoy encontrando con trabajos en la facultad, les hago presentar trabajos en vídeo y de forma natural saben editar vídeo muchísimo mejor que yo, o sea, realmente es un lenguaje y es el suyo, no es el mío, con lo cual sí he tenido que, o sí tengo que adaptarme y que yo tardo mucho en editar vídeo, por ejemplo. Yo tardo menos en grabar, cada vez tardo menos, en editar cada vez tardo más, creo. O sea que... Pero vamos, que Rubius también, que Rubius siempre se quejaba de eso cuando se le veía en los hoteles y los sitios tan fantásticos a los que iba, con esa manera de hacerlo, que yo creo que es más, que es más, a estas alturas si dijéramos como más blanca, como más transparente, como más positiva en todos los sentidos, es divertido, aprende música, yo qué sé. Claro. Él se quejaba por mucho de eso, ¿no? Decía, hay que ver la cantidad de tiempo que tiene que dedicar luego uno a trabajar este vídeo, que él pues suele hacer vídeos de 15 minutos más o menos, o solía. Ahora también tuvo un momento que saltó a la televisión y ya enfoca la cosa de otra manera. También tuvo la caída esa de la que has hablado antes, el tema de los ingresos en YouTube, y ya pues también las personas y como él también, que llevan tantísimos años, pues crecen, tienen otros intereses, otra manera. No sé, a mí me parece un mundo súper interesante desde que me acerqué, que tampoco me acerqué hace mucho, y desde luego a mí verte de lo que hablas me parece que tiene todo el sentido, cómo haces tu canal y lo que buscas en él y la manera de transmitir que buscas y que consigues además, ¿no? Porque el contenido siempre es lo más importante. Por eso, en esa línea,
que también lo teníamos aquí más o menos para tratarlo. Entonces, de acuerdo con todo este momento actual de incertidumbre, y yo creo que tú apelas a eso en tus comunicaciones regulares en el canal, ¿son la empatía y el corazón nuestros aliados para integrar la tecnología en la educación? Y ya no solo la educación, sino para intentar recuperar todo eso bueno que parece que estamos hablando de que pues que se ha marchado, que ya que ha desaparecido todo esa parte positiva, como si quisiéramos compararlo con el movimiento hippie en su momento. Toda esa parte de vamos a cambiar el mundo, de verdad nos estamos echando un poco atrás, ¿no? Así basta recuperarlo a través de qué herramientas recomendarías tú para recuperarlo. Sobre todo, me imagino. Claro. Mira, en el vídeo tenemos una oportunidad. El vídeo es una herramienta empática por naturaleza, o sea, más empática por naturaleza que el texto. ¿Ves? Los alumnos te pueden ver, pueden observarte y además permitirles expresarse en vídeo también es importante. Yo ahora hago una experiencia reciente, ya te digo, es que entreguen trabajos en vídeo directamente. Y bueno, la calidad del contenido supongo que es la misma, eso no suele, eso depende ya de otros factores, pero les veo muchísimo más motivados cuando trabajan en vídeo que no cuando les haces hacer PowerPoints o cualquier otro formato. O sea, yo creo que el vídeo es una oportunidad para hacer eso tan difícil que es hoy en día en la universidad, pues que la vivan más como algo más que como un trámite. Yo creo que en este mismo contexto de educación expandida, de educación informal, de educación 2.0, son perfectamente conscientes de que la universidad no es exactamente el lugar en el que van a aprender. Entonces van a sacarse el título. Yo creo que son bastante conscientes de que van a tener que formarse toda la vida, de que lo que van a estudiar ahí van a ser guiones o no digo que no sea importante tener ese guión, pero digamos que son los primeros conscientes de que es un lugar en el que van a pasar un tiempo y les puede proporcionar un guión, pero después van a tener que seguir formándose. Entonces, la viven muchísimo como un trámite. Además, ya culturalmente no creo que sea una cuestión actual, sino que ya históricamente creo que el problema de la universidad, sobre todo, es precisamente eso, que la vivan como algo significativo para sus propias vidas. Y en este sentido, cuando trabajas con herramientas digitales, con YouTube, con Instagram, con redes sociales, te estás metiendo en sus ámbitos. Yo, mira, como curiosidad, la primera vez que utilicé Instagram en el aula, tuve de quejas, o sea, vamos, que como que eres profe, que utilice mi Instagram, que mis amigos se van a reír de mí. Pues aproveché para decirles, a ver, chavales, ¿cómo que se van a reír de ti? ¿Habéis oído hablar de que las redes sociales en el fondo son estudiantes de marketing digital, en mi caso? Pues aproveché para decirles, ¿habéis oído hablar de que la identidad digital tiene que mezclar un poco lo profesional con lo personal? Tienes que ser auténtico, tienes que volcar parte de también tu persona en las redes. Aproveché para explicárseles que era absurdo eso y que realmente si estaban lo de que queda muy pelota colgar cosas en Instagram pues eso, que queda muy pelota y que se lo quiten de la cabeza, porque hoy en día ya tanto vas a mezclar como tu identidad profesional como con la personal, como al revés, o sea, se van a mezclar, esos ámbitos se mezclan. No sé, no estoy muy clara, ya te digo, con lo de la muela, pero creo que me explico un poco. La oportunidad que te ofrece Internet y estas herramientas digitales es la de poder conectar con la comunidad mucho antes. Entonces, a ese nivel, utilizarlas hace que signifiquemos la educación, que la resignifiquemos, que entiendan que no les haces usar Twitter por trámite ni para probar, sino porque les estás conectando con su comunidad profesional. Yo trabajo mucho en streaming, por ejemplo, con ellos. O sea, les emito y les emito con su usuario de Twitter para que si hay algún interesado. Mira, el otro día emitimos un tema de social media y videojuegos. No hay demasiado experto en social media y videojuegos. Entonces les dije, mira, ya de paso, si lo metimos en mi Twitter, tengo ahí un montón de gente que me sigue, quizás encuentres pues 20, 30 seguidores de una comunidad profesional de social media y videojuegos que en un futuro te puede proporcionar un trabajo. Y a veces ha pasado, y a veces recuerdo algún curso, no en la universidad en este caso, en el que han llamado a alguna alumna mía que ha retransmitido cosas en streaming porque les ha gustado y un empresario la ha llamado. O sea, claro, esa oportunidad de conexión con la realidad que ofrecen las redes creo que es única. En este sentido de estar conectada, nos preguntan por el TEF, nos pregunta Chema, nos pregunta qué herramientas digitales y analógicas permiten expandirte. Y en este caso ya has comentado algunas pocas, pero a mí me parece muy interesante, a la vista que has hecho de ese contacto tan digital que tienes con el alumnado también. ¿Qué formas utilizas tú para desconectar, Dolor?
Para desconectar, Para como... desconectar. Igual que estás muy conectada, pasas mucho tiempo realmente conectada en todas estas funciones de tanto laborales como para formarte, porque también, por ejemplo, Claro, me consta que haces MOOCs, me consta que tienes mucha curiosidad, que sigues teniendo mucha curiosidad por aprender cosas. claro. Bueno, yo creo que desconectar a mí, no te creo que sea un problema de mi generación. O sea, ellos sí que hay que enseñarles a desconectar. Yo creo que nosotros a cierta edad, la generación X, por lo menos la mía, sabemos desconectar. O sea, de vez en cuando desconectamos. No sé, ¿qué hago yo? Pues supongo que lo que hace todo el mundo, deporte, dar un paseo, todas esas cosas. Y la misma clase presencial. O sea, ya realmente el contacto con el alumno en el aula ya te ayuda a desconectar de muchas cosas. De hecho, yo creo que te pone los pies en el suelo en muchísimos sentidos también. Lo digital a veces queda como, pues no sé, puedes inflarte o de alguna forma tanto retweet, tanto like, tanto puedes creer que tienes más importancia de la que tienes. Cuando interactúas directamente con un alumno en el aula y cuando te das cuenta de que aprendes de él, como él aprende de ti, pero tú también. Yo sigo en la universidad, lo digo siempre, es de lo que menos dinero me aporta, pero sigo ahí porque aprendo un montón de ellos cada año. Me agotan, acabo hasta aquí de ellos y muchísimas cosas y me quejo muchísimo de ellos, pero también aprendo muchísimo de ellos y debo reconocerlo. O sea que si sigo ahí, precisamente es por eso. Yo creo que para los profesores la mayor oportunidad de desconexión es precisamente el aula. Y de desconexión y de bajada a la realidad, también, que creo que es importante. El aula y el vis a vis y comunicarse directamente, Y ¿no? eso es, sí, sí. Sí, sí, cuando Bien. digo el aula es eso, sí, sí. Volviendo al ecosistema digital, ahora mismo el año pasado estábamos por aquí en este curso hablando de youtubers y tal, profesores de youtubers, ahora profesores de youtubers afortunadamente o desafortunadamente das una patada y aparecen como guitarristas en bandas de rock por todas partes. Y yo quería preguntarte en ese sentido, ¿cómo ves tú el panorama del profesorado de YouTube específicamente? Y si ves algún tipo de las metodologías emergentes o que realmente lo que hacen es tratar de recuperar espíritus viejos de la educación o ya cosas que ya se han hecho pero utilizando la tecnología, ¿cuál ves tú ahora mismo con un recorrido, con un peso, con una importancia y con un futuro? ¿Qué ves en el futuro más cercano? Mira, yo creo que lo que se está haciendo está bien, y está muy bien. O sea, en charlas de padres muchísimas veces me hablan de únicos, me hablan de los profesores youtubers de toda la vida y de ese estilo de profesor youtuber. O sea, al final también, mira, el otro día un alumno me aclaraba la fórmula, como siempre aprendo mucho de ellos, ya te digo, y un alumno al que le interesa mucho el innovar en pedagogías y en educación y tal, precisamente, me comentaba, hombre, bueno, hubo una anécdota y es que en una ocasión intento hacer trabajo colaborativo en el aula y resulta que una alumna se me queja. Y bueno, me puse como muy nerviosa. Digo, llevo 12 años aquí evangelizando sobre educación y ahora me vienes tú, no digo niñata, pero las ganas de decir esa, pues eso, digo, ahora me vienes tú con que prefieres las clases magistrales. O sea, ¿qué es esto? Y ya les dije, pues la universidad me obliga a hacer exámenes, si no, no nos haría, chica. O sea, ¿qué clases magistrales? Y un chico vino a salvarme de alguna forma de la situación porque la verdad que fue aquello de, mira, cuando les das magistrales no quedan magistrales, cuando no les das magistrales quedan... Bueno, en fin, fue una situación de estas de aula y vino un chico en mi ayuda y lo explicó fantásticamente bien. Y dijo, Dulos, dices que hay profes que no saben tutorizar, no saben atender personalmente, pero explican muy bien. Dice, hay profes que saben atender muy bien personalmente, pero explican muy mal. Dice, ¿por qué narices no? O sea, me planteó la Flipped Classroom sin tener ni idea y de una forma creo que muy buena. Me dijo, ¿por qué en la universidad, en lugar de todos dando clase, no reparten tareas? Y algunos Claro, profesores se dedican a grabar vídeos y otros profesores se dedican a tutorizar en el aula. Pensé, mira, claro. pues Flipped Classroom explicada en muy poco y de una forma muy efectiva. Yo creo que ahí está el tema. Tiene todo el sentido y además es un ejemplo práctico de lo que acabamos de comentar, ¿no? De cuánto aprendemos o cuánto tenemos que aprender de la caballería de todas las edades, porque esto pasa a todos los niveles realmente, ¿no? Eso es. Sí, en ese sentido ya te digo, o sea, cuando te decía los que lo están haciendo bien, no es obligatorio ser un profesor youtuber.
Es obligatorio, o yo recomendaría a todo profesor que considere que explica lo suyo mejor que nadie, que sea un profesor youtuber y que deje ese contenido en YouTube para lo que te digo. Después te vas a los colegios y te dicen, no, mi hijo consulta esta plataforma y aquella otra, y un profesor de Murcia y uno de Valencia y no sé qué. Ya te los citan los mismos padres porque los chavales los han encontrado cuando han buscado, han tenido una duda sobre su asignatura. O sea, cuanto más contenido haya de gente que explica bien esos contenidos, de profesores youtuber en ese sentido, en YouTube, fantástico, pero no es una obligación, obviamente. Sí. El ser buen profe también tiene otras facetas, vamos, digo, en ese sentido. Ahí yo creo que dejas dos ideas muy interesantes, que son la primera, igual que se hablaba tanto dentro de los ámbitos de identificar el talento, pues la gente que tenga talento para una cosa, lo que tiene que hacer es tratar de explotarlo, compartirlo y ya está, que es la mejor manera tanto de aprender a esa persona como de enseñar. Y luego, por otro lado, es decir, también yo estuve hace poco en una formación de trabajo cooperativo, precisamente, como has comentado, y el tema era decir, vamos a ver, si es que esto no tienes por qué hacerlo, es decir, esto tiene que hacerlo si en tu contexto tiene sentido, si no tiene sentido, claro, ni te sientas más profesionalmente, ni sientas que es una obligación, ni nada de nada. Exactamente. A la cual hay que darle lo que necesita, lo que precisa y en el lugar en el que está, ¿no? Sí, exactamente. Y ciertamente a lo mejor pues a veces tiene ese peligro, ¿no? Ese querer convencernos todos de que hay que utilizar la tecnología, pues... Claro. ¿No? Sí, totalmente. Totalmente. De hecho, pues, con gente que a lo mejor no, a priori pues no quiere, ¿no? Claro. Pero si encima se siente presionado, menos va a querer, ¿no? Claro. Y hay que entender la tecnología además en un sentido amplio. Yo siempre digo, el trabajo colaborativo funciona fantástico, y con o sin tecnología. Y además no tienes por qué proponerla tú. O sea, a veces yo les hago trabajar en grupos siempre, que creo, bueno, esto supongo que todos, y son ellos los que descubren herramientas y trabajan. El otro día descubrían una, no recuerdo el nombre, pero sí, Rave, para compartir, para ver un vídeo todos a la vez y chatear alrededor de la misma, no sé, una aplicación para móvil era. Son ellos los que aportan las herramientas, pero lo importante no es que el profe conozca la herramienta, lo importante es que el profe aporte o proponga una metodología y que esté abierto a las herramientas que ellos puedan proporcionar, que nunca conoceremos como ellos. Eso también lo tengo clarísimo. Otra cosa, bueno, a ver, las hay que puedes sugerir, pero siempre estando abiertos a las herramientas que ellos nos aportan. Yo siempre digo que nosotros debemos ser los expertos, los profesores en el contenido y en la metodología, y dejarles toda la libertad del mundo para utilizar las herramientas. Creo que de eso aprenderemos y es un buen win-win, una estrategia en la que todos podemos aprender mucho. Bien, insisten en redes en esta pregunta. Aurelia Rubio, es una pregunta corta, respuesta corta, más o menos creo que te ha comentado más o menos. Bien. ¿Horas exactas que dedicas a la conexión a través de redes sociales, Duro? Conexión a redes sociales. Bueno, a ver, tened en cuenta que para mí participación en el aula, utilizo etiquetas y también es participación en Twitter. O sea que a la hora de evaluar también digamos que estoy trabajando en redes. A ver, claro, yo me dedico a esto, doy clase de comunidades digitales. Sí, es que creo que toda mi vida, o sea, y en lo personal también. Ahora el otro día hice una consulta médica online también, o sea que realmente también en lo personal conecto muchísimo a redes. Horas diarias, pues no lo sé. Yo diría que 12 tranquilamente, si no más, ¿eh? Si no, bueno, quizás más no, pero 12. Ahora estoy haciendo un puzzle, ahora me relajo haciendo puzzles cuando preguntabais sobre formas de desconexión. Haces puzzles, te relajas hacer puzzles. Eso es, un puzzle de 3.000 piezas fantástico que me desconecta de vez en cuando también y también va muy bien. Pero bueno, mis 12 horas tranquilamente me paso conectada así. Bien, otra parte de tu perfil profesional y personal, sin que tampoco se entiende tu trayectoria, creo yo que es el enfoque social, ¿no? El enfoque social y la búsqueda de fórmulas de participación, de desarrollo comunitario desde el principio, ¿no? Nosotros teníamos en el tema pasado del curso, en la unidad pasada, hablábamos del marco común de conocimientos, que también lo desarrolló el colectivo Platónica allí en Barcelona en el año 2006 y sigue vigente, y nosotros hacemos una actividad durante el curso respecto a eso. A la gente le encanta tanto hacerlo en su clase con el alumnado como hacerlo de manera más informal o de manera presencial incluso. Claro. Y entonces, en ese sentido, hablas también mucho de participación ciudadana, utilizar la tecnología para mejorar eso, utilizar la tecnología para mejorar la realidad. Yo eso lo entiendo
claro, un poco desde el punto de vista del desarrollo comunitario. Y claro. entonces, yo quería que nos explicaras un poco de esta visión y cómo lo contemplas tú actualmente eso y qué buenos enfoques en ese sentido conoces y puedes compartir con nosotros de experiencias. Claro. A ver, bueno, es un poco lo que hablábamos antes, o sea, yo creo que esa era una de las grandes y es una de las grandes oportunidades de Internet. Mira, el otro día estaba en un debate aquí en Televisión de Cataluña, bueno, había una responsable de Televisión de Cataluña y alguien le criticaba que en algunos lenguajes, en algunos programas el lenguaje era como demasiado provocador, demasiado de humor, demasiado gamificado, hasta, digamos, demasiado divertido en el fondo. Como que era poco serio a veces el lenguaje de algunos programas. Y la chica decía, hombre, es que esa es precisamente la forma que tenemos de llegar a los jóvenes. Creo que ahí está la clave. O sea, si bien Internet siempre ha supuesto una oportunidad para la participación, creo que los profes tenemos que hacer ese mix entre educar la participación al final, en educar que participen en los ámbitos cívicos, comunitarios, etcétera, de acuerdo a valores, a criterios éticos, etcétera, que nos interesen como sociedad, para, pues, como evolución social, y además educarles, además de hacerlo de forma divertida, o además adoptando sus lenguajes. Creo que, claro, educar la participación es un término muy amplio, pero iría por ahí, o sea, ellos ya participan, lo que te decía en YouTube. Lo que pasa es que están participando en cosas que no nos terminan de parecer las que querríamos. Se trata de aprovechar comunican muy bien. Los jóvenes de Florida nos han dado una lección en ese sentido fantástica. Están consiguiendo avances en todo el debate de armas en Estados Unidos gracias a YouTube, gracias a que editan muy bien vídeo. De hecho, se dudaba de si uno de los chavales comunicaba también, que se dudaba de si era un actor o no era un actor. Trump lo ponía en duda como para salvarse, ¿no? Todos esos avances los están haciendo en su lenguaje y cuando los han aplicado a una causa, digamos, importante socialmente, éticamente, está funcionando. O sea, creo que ese es el modelo a seguir desde la educación de la participación. Cuando les haces conscientes de los verdaderos problemas del mundo, ese es el problema con los jóvenes, cuando realmente se hacen conscientes de cuáles son las cosas a mejorar, o sea, hacer de profe de toda la vida, educar en valores, educar sentido crítico, cuando haces eso, ellos son expertos en las herramientas, con lo cual solo si los dejas trabajar en todas estas redes ya te vas a dar cuenta del sentido y de lo mucho que, o de lo muy productivo que eso puede ser. Yo creo que el ejemplo de Florida es muy bueno, porque ya te digo, eso fue lo que me salvó un poco del pesimismo, en el fondo. O sea, ante tanto youtuber diciendo tonterías, también cuando los jóvenes tuvieron un motivo que les importaba de verdad, cuando ya les haces madurar antes de hora y ven la muerte como algo real y ven la violencia como algo real y nocivo. Y cuando eso sale de la broma, cuando eso sale del cachondeo de jóvenes, le aplican las mismas herramientas para hacer vídeos fantásticos contra las armas, pidiendo a los adultos que cambiemos ya la legislación sobre armas porque les hace daño, etcétera. O sea, creo que es un buen ejemplo de educación de la participación ese. No sé si te contesto, pero creo que lo difícil o el mix especial está ahí, en permitirles usar sus herramientas, pero formando los criterios y formando obviamente los contextos en los que desarrollar esa participación, que no solo creen canales de tonterías en YouTube, sino que también se impliquen en temas importantes como este. Claro, a mí me cuadra mucho esto con el enfoque de la intervención comunitaria realmente. Es Claro, decir, claro. un cambio que tenga sentido en el uso de los medios, por ejemplo, de lo que estamos hablando en este caso, tiene que partir de ahí, de que el personal perciba esa necesidad y tenga espacio para participar y pueda hacerlo con libertad, ¿no? Y entonces, dentro de ahí, de esa libertad, pues siempre están sujetos al riesgo ¿no? Al riesgo que estás comentando y por eso también me parece que lo positivo es eso. Claro. Ahí al final de todo, es decir, ¿tú cómo vives esto? Dentro del pesimismo con el que hemos arrancado o dentro del optimismo que todavía creo yo que está para eso, ¿no? Que es que yo creo que también no se sobredimensiona o no se da mucha, por el mismo efecto que dices tú del algoritmo que destaca lo negativo probablemente, pero no nos esforzamos lo suficiente en compartir lo bueno, en hacer visible lo bueno, en toda esa parte de la juventud que hay que lo interpreta bien, que lo utiliza para hacer el bien, por así decirlo. Claro. Ese es el reto más grande que tenemos en el futuro. Totalmente.
Totalmente, sí, sí. Esto, y mira, yo siempre digo, el otro día en un debate sobre el uso de los móviles también les decía, a ver, los jóvenes van a ver de todo ya en este mundo, o sea, no tiene sentido ya ocultarles la realidad. Utilizar esa realidad en el aula para hacerles conscientes y además diciéndoles que ellos pueden cambiarla, empoderarles en ese sentido, creo que es importante, ¿sabes? O sea, creo que tenemos una oportunidad única en ese sentido, de no negar, no cerrar los ojos, sino de ponerles por delante las muchas cosas que se pueden cambiar de esta realidad y hacerles conscientes de que ellos tienen las herramientas y de que ellos pueden cambiarlo. Creo que les falta empoderar también, les falta que les hagamos más fuertes en ese sentido también. Bueno, damos un giro copernicano ahora rápido. Y había alguna pregunta que he visto por ahí, ¿no? Sí, vamos a ir terminando pronto porque yo creo que ya hay que agradecerte muchísimo que hayas decidido animarte a compartir con nosotros por encima de la cosas dentales, accidentes dentales. Y mira, te preguntan por aquí dos cosas. Nosotros también, aparte, estamos ahora llevando un curso de creatividad por otro lado. Estamos con el tema de Insight. De acuerdo con tu formación y tu experiencia en marketing digital, ¿tú cómo definirías un Insight, bro? Un insight, bueno, un insight es una conexión inusual, ¿no? De alguna forma, que viene cuando estás buscando otra cosa normalmente, ¿no? O una inspiración, o... No sé, yo creo que Internet es un lugar, lo decía Steven Johnson, es un lugar genial para la creatividad precisamente porque conecta ideas, porque bueno, él hablaba de los arrecifes de coral, decía, allí donde hay diversidad, se crea más diversidad. Internet es el paraíso de la diversidad, sea como sea, y con blockchain lo será más todavía porque ya desaparecerán tanto los monopolios algún día. Pero bueno, o sea, de alguna forma es el paraíso de la diversidad, con lo cual es fácil el insight en Internet. Yo creo que la creatividad hay que entrenarla en los mayores, en los jóvenes hay que dejarla fluir. Dejarla fluir. Sí, porque realmente son generaciones muy creativas. Sí. De hecho, ya te digo, nosotros el curso este es un curso para docentes y además yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Es decir, hay que enseñar a la gente a mirar porque se ha olvidado, ¿no? El proceso de observación, por ejemplo, creativo. Y luego, pues, todos estos... siempre el insight es polémico, ¿no? Porque esto es... San Pablo cayéndose del caballo, cualquier metáfora se puede explicar de muchísimas maneras, pero es algo repentino porque en la naturaleza, si se estudia un poco de la neuro... cómo funciona a nivel neurológico, es que es algo que sucede de manera repentina y inesperada. Sí, sí. Más preguntitas. Javier Seles pregunta, hemos hablado de móviles ahora. Él pregunta, sí, dice Leo que han prohibido en Francia los móviles en las aulas. O sea, esto es un paso atrás, ¿no? Para mí sí, indudablemente. Por lo que te decía, porque ya no tiene sentido negar la realidad, tiene sentido ponerla encima de la mesa. Y si tengo un móvil en el aula y hay un atentado en el pueblo de al lado que implica valores e implica un cambio o en el que la sociedad puede avanzar para que no los haya, pues podré ponerlo encima de la mesa y podré, en lugar de negarlo, tratarlo. Yo creo que más allá de eso, además hay que enseñar a controlar el uso del móvil y no vas a poder enseñar el control de una herramienta si la eliminas de la ecuación. O sea que creo que sí, que es un paso atrás y bueno, pues nada, a veces es electoralismo esto, también debe satisfacer a determinado público y bueno, da tantas cosas que sufrimos, creo, en todos los países con fines electoralistas y nada más. Creo que no tiene mucho sentido más allá de eso. Muy bien, pues entonces yo ya te pregunto para cerrar, ¿hacia dónde crees que nos dirigimos en el ámbito, en el corto plazo, ¿no? A 1 o 2 años vista, porque no creo que se pueda hablar de mucho más tiempo en lo que se refiere a tecnología. ¿Hacia dónde crees que nos dirigimos? Y ya nos despedimos y ya te dejamos descansar. Dándote las gracias de nuevo. Nada, tranquilo. He visto aquí una pregunta muy rápida que se la voy a contestar muy rápido. Es que vale, perdona. Que me ha parecido interesante. En plan, ¿cómo motivar hacia el uso de la tecnología? Mira, yo siempre digo en el aula que durante muchos años de dar clase y de evangelizar a profesores, en algún momento me di cuenta de que lo importante no es la tecnología, lo importante es la apertura mental. ¿Y cómo convencemos a los profesores para usar tecnología? Simplemente debemos convencerlos de que dejen que los alumnos usen tecnología. O sea, creo que el profesor tiene que seguir siendo sabio, tiene que seguir siendo el que aporta criterios sobre su materia, el que sienta las bases y que saber aprovechar en positivo, también como estrategia en la que ganamos todos, pues esa locura tecnológica de los jóvenes. Yo, mira, el otro día tenía un alumno que me escribió, me decía, ostras, es que yo aprendo mejor en vídeo, ¿me podrías sugerir
conferencias tuyas que suplan las lecturas, la bibliografía que entra en el examen. Y bueno, de alguna forma le pegué la bronca, le dije, ¿ahora me dices esto? Le dije, chaval, si me hubieras grabado desde el primer día, yo tendría unos tutoriales fantásticos de mi clase y tú podrías estudiar fantásticamente bien. Digo, os he dicho desde el primer día que me grabéis en clase si queréis. Esto sería un ejemplo, ¿sabes? O sea, se puede uno convertir en profe youtuber solo pidiendo la colaboración de los alumnos. O sea, son estrategias en las que ganamos todos. Yo creo que aquí hay que ser consciente de eso, de que el profe es el dueño del saber y del criterio y dejar que los alumnos aporten todas las sugerencias posibles o las aportaciones posibles en tecnología. No sé, no me enrollo más, pero tengo muchas charlas por ahí que hablan de esto y creo que es lo que más claro tengo en educación a día de hoy. Y lo que comentabas de dónde vamos, yo, mira, diría que vamos bien, diría que ya en las aulas y en educación todo esto está entrando con bastante fuerza, yo cada vez veo más avances en este sentido, pero volvería a destacar el fenómeno todo esto de noticias falsas, de contenido basura, de deterioro en general de la información en la red. Creo que a donde deberíamos ir es a crear ciudadanos más críticos con lo que consumen en Internet. Creo que desde un punto de vista o desde otro tenemos que hacer consciente a la gente de qué pasa cada vez que consume un contenido en la red, de esto que te comentaba de que ayudan a veces a viralizar cosas en las que no están de acuerdo porque simplemente no saben cuál es el algoritmo. Tenemos que enseñar a la gente a exigir también a las redes la propiedad sobre los datos, todas estas cosas. Creo que esa educación crítica también sobre el uso de redes tiene que ser muy importante también en los próximos años. No veo un buen momento de ser muy optimistas, la verdad. Veo algunos años para que todo esto pueda cambiar o pueda llegar a controlarse, porque estamos en toda la efervescencia de las noticias falsas y de todo esto. Creo que nos quedan unos años de todo esto todavía. En el pico todavía no hemos llegado al pico, digamos, ¿no? No, para nada. Cuantas más Bueno. elecciones y más encarnizadas sean, peor. Y la próxima de Trump contra quien sea va a ser durísima, con lo cual, bueno, y aquí en España ni te cuento, o sea que vamos hacia allá. Está todo como muy crispado, está todo como muy Sí, está todo crispado. muy crispado, exactamente, A flor de exactamente. piel todo el mundo. Mira, a mí me da un poquillo de cosas de eso, porque ya te digo, yo te tengo como una persona muy positiva y optimista y verte ahí un poquito con el Bueno, reparo. Me parece que es ser realista también, claro, también te lo digo, porque a mí claro, también me tengo como una persona medio optimista, pero porque me tiré muchos años siendo pesimista, claro. probablemente. Sí, 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 sí. Y ahora me encuentro en el pico del otro lado, pero no te sé. No te puedo dar las gracias por haber estado con nosotros, de verdad, Venga, vosotros, en estos momentos, porque me consta que has hecho un gran esfuerzo nada, y yo, vosotros. además, personalmente, creo que es un lujo para mí poder haber estado 40 minutos contigo hablando y para Nada, toda la gente que nos ha seguido del curso de Expandida y que seguro que habría más gente que no es del curso de Expandida, porque desde luego siempre es un placer escucharte así como eres tú, tan auténtica y tan natural como has dicho, que es lo que hay que buscar, creo yo, bueno. a la hora Muchísimas de estar en gracias a redes. vosotros, ya os digo, perdonad, todavía tengo la lengua dormida, no sé, al principio se notaba más que ahora, creo, pero eso, perdonad la movida y el susto No, de para casi no nada. poder estar y nada, y felicidades por lo que hacéis y adelante con todo esto, a ver si hacemos un mundo mejor de verdad. Vamos a trabajar entre todos. Cuando nos sintamos todos un poco pesimistas, nos juntamos para volver a ser Es optimistas buena idea, y para localizar a la gente eso es buena idea. que tiene cosas buenas que contarnos. Y ya os Eso digo es que buena idea. Dolores siempre tiene algo bueno que contar. Muchísimas gracias. A Vamos a vosotros. despedir el evento. Gracias por estar aquí todos y ya está. Esta semana empezamos ya con los proyectos. Queremos que nos enseñéis la mejor parte de vuestros proyectos, que sean reales, que se puedan llevar al aula, que sean como queráis vosotros, porque estos son los buenos proyectos, los que uno diseña pensando en la gente y en qué puede hacer por la gente. Muchísimas gracias, nos vemos y seguimos en Educación Expandida.